Mucha gente en esos años a mí me ha escrito por X canal de comunicación y me escriben, ¿no? Oye, ¿cómo hago para meterme Trabajar en el para sector trabajar en el deportivo. deporte, ¿no? Y lo primero que le digo es, oye, si no estás dispuesto a sacrificar muchas cosas, pues sabes que ni lo pienses, porque va a ser complicado. Conozco personas que, claro, la clásica, que lo han querido dejar todo por su pasión de trabajar en el deporte y al primer mes han chocado con una pared enorme después de años de trabajar de otra manera, ¿no? En el La sector ideal privado. seguramente, ¿no? La que todos esperemos, aspiramos que en el deporte pero no ocurra en algún momento. Pero sí, yo siempre les pongo ahí como el freno de mano a todas las personas que vienen y lo quieren dejar todo por el deporte. Hola, ¿qué tal a toda nuestra comunidad de gestión deportiva PUC? Bienvenidos a este espacio de entrevistas con especialistas de la gestión deportiva en nuestro país. Adicionalmente a la formación y a toda la oferta que tenemos, queremos abrir este espacio para mostrar el contenido adentro de profesionales que se dedican a la gestión del día a día en el deporte del país. En esta oportunidad, en este capítulo, vamos a hablar sobre marketing deportivo, ¿no? El deporte una actividad que despierta diferentes pasiones en nosotros, en los espectadores, en los que practicamos. Y dentro de la gestión, el área de marketing es una de las que trabaja en esto, en esta pasión que transmite las entidades que reciben los aficionados. Y el día de hoy contamos con Humberto Meneses, que es, además de profesor de nuestros programas en gestión deportiva y marketing deportivo, un profesional con amplia experiencia en el sector deportivo, particularmente mucha experiencia en el fútbol. Humberto ha pasado por clubes de fútbol. Actualmente se desarrolla como jefe de marketing y comercial de la Federación Peruana de Fútbol, que es el activo deportivo más valioso del país, la selección, el activo deportivo más reconocible, el estadio cuando juega la selección a reventar, paraliza el país dependiendo de que también nos vaya o no, y hablaremos de cómo influyen los resultados deportivos en el marketing, en la gestión comercial. Humberto estudió comunicaciones, se ha especializado en gestión deportiva, en transformación digital de entidades deportivas. Y Humberto, muchas gracias por dedicarte este tiempo a compartir estos detalles que a veces en clase no conocemos. Claro. Gracias, Jesús, por la presentación. Hola a todos, ¿cómo están? Nada, aquí para conversar de lo que nos gusta, ¿no? Gracias, Humberto. Quisiera comenzar sobre tu vinculación personal con el deporte. Sí, mi vinculación personal con el deporte se da de una manera muy natural, de hecho, ¿no? Tengo recuerdos de yo muy pequeño, 5 o 6 años, viendo primeros partidos de fútbol, primeros partidos de NBA, muy chico. Eh, Todo mi entorno consumía deporte, ¿no? Salíamos a jugar al parque, fútbol todas las tardes, todos los fines de semana. Entonces mi vinculación al deporte se dio siempre desde un aspecto muy aficionado y muy de práctica, ¿no? La clásica que de chico no trabajas, estás en alguna academia, juegas en el equipo del colegio, en el equipo de X otras cosas, desde un aspecto muy aficionado y muy amateur, claramente, ¿no? Entonces, después uno no sabe ni tiene idea que se va a terminar dedicando a esto, ¿no? Trabajar, o sea, mezclar el lado aficionado que todos los que estamos en esto naturalmente nos encanta el deporte, pero claro, en esos inicios muy pequeños, menos de 10 años, claro, el deporte tiene un acercamiento muy natural, ¿no? A nivel meramente recreativo, ¿no? Pero muy buenos recuerdos a nivel de los primeros partidos que vi, la primera vez que me llevaron a un estadio, ¿no? Cómo me hice hincha de un equipo y XX cosas que luego van formando un poco el interés que tienes por el deporte y después la vida te lleva a tener que aplicarlo y ejecutarlo también profesionalmente, ¿no? Sí, entiendo, lo veo vinculado bastante a recuerdos de niñez y emocionales, ¿no? Vinculados al deporte, el estadio, el equipo, ¿no? Que creo que son una vinculación bien grande. En esa época, por no decirnos mayores, ¿no? Pero en esa época no había esta especialización en gestión deportiva, ¿no? Ninguna. Es más, ahora hay carrera Sobre de carrera. grado de gestión deportiva, ¿no?
¿Cómo fue en tu caso la elección de la carrera y cómo te llevó a comenzar en el deporte? De hecho, yo estudié comunicaciones, ¿no? Yo salí del colegio con la idea de ser un publicista, ¿no? Y ser un creativo publicitario. Esa era mi idea en ese momento. Eh, yo te hablo, la primera década del 2000, cuando yo estuve en la universidad, no existían estas carreras ni ningún tipo de acercamiento. De hecho, el único acercamiento al deporte que yo tengo durante toda la universidad es un curso que se llamaba Redacción Periodística, en el que había para escribir libremente el tema que quisieras y seguramente escogía algún tema relacionado al fútbol o al deporte, ¿no? Y después pasé 5 o 6 años en la universidad sin ningún tipo de vinculación. De hecho, termino la universidad. Mis primeros 2 trabajos tienen que ver cero con el deporte. Yo empecé trabajando en entidades bancarias, ¿no? En bancos muy conocidos aquí en Perú, en los equipos de marketing y publicidad, ¿no? Y de ahí la vida me da un giro y termino trabajando en un medio de comunicación. Y ahí es recién donde de alguna manera empiezo a estudiar este tema de la gestión deportiva, ¿no? La primera vez que estudio algo relacionado a la gestión deportiva es el año 2015, ¿no? En uno de los primeros diplomados que se crearon aquí en Perú. Hasta antes de eso era básicamente, bueno, estamos aquí trabajando en el deporte, pero sin darte cuenta que estás trabajando en el deporte, porque no había una profesionalización de esa gestión, ¿no? Entonces, se fue dando. Entonces, como te digo, yo terminé la universidad, estaba trabajando en otros rubros, y de pronto apareció esta oportunidad de estar trabajando en el deporte, y en ese momento yo recuerdo que dije, oye, estoy trabajando en algo que a mí me gusta, ¿no? El deporte. Entonces, termina siendo como un hobby. Me acuerdo que yo me cuestionaba esas cosas, me preguntaba esas cosas más que cuestionarme, ¿no? Entonces terminó habiendo una vinculación muy natural, y a partir de eso pasaba eso que siempre dices, ¿no? Es como que sentir que no estás trabajando porque estás haciendo algo que realmente te gusta, ¿no? Y así empezó mi vinculación. Después me fui metiendo un poco más. Seguramente iremos explorando eso, ¿no? Sí, me gustaría conversar un momento sobre tu etapa en el medio deportivo, ¿no? Que fue tu primera experiencia profesional en el deporte. ¿Qué Sí. fue lo que te llamó la atención? ¿Qué encontraste que dijiste, bueno, aquí es? Yo trabajé, eso estamos hablando de año 2013 probablemente. Fue mi primer trabajo vinculado al deporte en el grupo El Comercio. Yo estaba en el equipo de marketing del diario Depor en esa época, ¿no? Un medio que lamentablemente desapareció el año pasado, ¿no? Ante toda esta crisis de los medios de comunicación. Pero en ese momento Depor era el diario por excelencia deportivo. Todo el mundo quería leer Depor. Seguramente todas las personas de mi generación se acordarán que después de que ganaba su equipo el lunes era temprano en el kiosco, tú querías comprar tu Depor, ¿no? Y salía tu post, el póster de tu equipo, también querías comprar tu Depor. Era el diario deportivo más leído del país, pero lejos a nivel de ventas, a nivel de lectoría. Y eso nos abría como tal una gran ventana de cara a todas las otras propiedades deportivas que de alguna forma necesitaban a Depor para difundir sus eventos, ¿no? Para difundir sus eventos, para aprovecharse de su distribución a nivel nacional. Y es ahí donde yo empiezo a conocer a organizadores de eventos deportivos, a clubes deportivos profesionales, a federaciones deportivas, a deportistas, ¿no? Que venían y nos buscaban. En ese momento Depor, con la fuerza inmensa que era de, oye, el medio de comunicación deportivo más leído del país, todos querían salir en Depor. Todos querían que su evento se promocione en Depor, en el papel, en la web, que en ese momento era incipiente. Y fue así que de alguna manera empecé a hacer contactos, a conocer a las personas, a conocer el rubro. Y en esa primera instancia entender lo importante que son los medios de comunicación para el deporte, ¿no? A nivel de, oye, el deporte necesita los medios de comunicación. Hoy todo ha cambiado y es muy digital seguramente, y hay otras formas de llegar a las audiencias. Pero en ese entonces, en una etapa en la cual las redes sociales todavía están de manera más incipiente, no eran tu principal canal de comunicación, necesitabas todavía los medios tradicionales, y el periódico, el diario deportivo era uno de esos, ¿no? Entonces, de alguna manera ese primer trabajo me abrió las puertas de cara a conocer cómo funciona esto, ¿no? Trabajar con empresas internacionales. Me acuerdo que trabajábamos con Panini. Seguramente alguien acá habrá, en algún momento, cuando fue el Mundial de 2014, habrá recibido su álbum gratis de Panini, ¿no? Entonces,
Esa fue una gestión que hacíamos desde nuestra área y eso implicaba negociaciones y gestiones con Panini Italia. Entonces, nada, Palín, que toda la vida había coleccionado álbumes, de pronto estar conversando con ellos y era algo como que, oye, esto lo hago gratis tal vez, ¿no? Recuerdo que Depor tenía buenas comerciales en tele. Sí. Recuerdo que, no sé si era este de Explícalo en fútbol, que un poco se repitió. Creo que usaban también la voz de Pérez en su momento, ¿no? Hicieron unas campañas bastante creativas. Humberto, me gustaría que nos comentes a raíz de, entiendo, tu primera etapa de conocer el sector deportivo, en este caso el sector del fútbol, la realidad de los clubes, organizadores, ¿cómo es que eso te lleva a tu siguiente paso, ¿no? O sea, primero de lo que viste la realidad, que te llamó la atención, qué características viste, y de ahí cómo empiezas a transicionar a tu siguiente etapa. Yo estuve casi 4 años en este puesto, en Depor, en el comercio, y en ese periodo es donde yo estudio gestión deportiva, un primer diplomado de gestión deportiva, como te digo, año 2015, con la intención de seguir capacitándome y lo recuerdo, en ese momento yo ya me decía, oye, me quiero especializar en esto, ¿no? Porque me gusta lo que hago, combina lo que he estudiado, comunicaciones, marketing, publicidad, con lo que me gusta hacer en mi vida normal, ¿no? Ver deportes, consumir deportes, hacer deporte. Así que lo vi como una conjunción de acciones bastante natural y que me gustaban, ¿no? Entonces, estudio gestión deportiva, sigo conociendo personas que trabajan en organizaciones deportivas, que creo que es una de las cosas más importantes, networking y conocer a las personas que tal vez tienes que conocer en el mercado. Es algo que siempre le recomiendo a los chicos en los cursos. Y después de que yo salgo del comercio, paso una época trabajando para un área comercial de ESPN para Perú y Bolivia, ¿no? En esa época no era el canal como tal, la representación oficial del canal acá en Perú, pero había un área comercial de ESPN para las regiones Perú y Bolivia. Entonces desde aquí comercializamos todo lo que tiene que ver con pautas comerciales, pautas publicitarias, por ejemplo, en los partidos de la Premier. Todo lo que tú veías en ESPN a nivel publicidad lo comercializábamos nosotros, ¿no? Ese fue una forma también, mi primer acercamiento comercial al deporte es a través de esa experiencia que tuvimos en ESPN a nivel venta comercial como tal, ¿no? Eso porque en el comercio, en Depor, había una gestión muy de producto, muy de marca, muy de publicidad, muy de comunicación. Comercial lo veía otra área, ¿no? Propia del grupo del comercio. Pero entonces ahí fui que empecé a entender otras cosas, ¿no? Audiencias, variables, por qué una marca viene y te invierte una pauta publicitaria en un partido, cuánta gente lo ve, qué información te pide una marca cuando vas y le vendes algo, ¿no? Cómo la marca se vincula a los valores o a la imagen de este evento deportivo, el fútbol de España, la NBA, el tenis, ¿no? Y empezar a entender también cuáles eran los eventos deportivos más importantes para una señal tan grande como ESPN, ¿no? Esa fue mi segunda vinculación al deporte, donde empecé a ver temas más comerciales, ¿no? Y entender un poco más, ya desde la industria más comercial, publicitaria, por dónde se movían las inversiones en el deporte como tal. Yo me acuerdo que me sorprendía, oye, la cantidad de plata que invierten determinadas empresas en transmisiones deportivas, ¿no? Ese era mi primer acercamiento y mi primer descubrimiento de, oye, la cantidad de dinero que invierten determinados grupos grandes en transmisiones de el partido del Barcelona, ¿no? El partido de la Premier o el Australian Open, por ejemplo, ¿no? Entonces fuimos explorando todo ese tema comercial a partir de, oye, cómo invierte una marca su dinero aquí muy publicitariamente, pero vinculado naturalmente al deporte, ¿no? Que ahora con el Mundial de Clubes, y creo que hace ya un buen tiempo se estudia desde la gestión, la repartición y venta de derechos audiovisuales a nivel mundial. La Premier League cada año vende sus derechos más caros. Es una pelea de las ligas más importantes del mundo por tener eso. Podríamos profundizar después, de tener un buen producto, un producto interesante, para después venderlo, ¿no? Al fin y al cabo es ese negocio. Al fin, el fútbol, el deporte es un producto, es entretenimiento,
los dueños de los derechos compran estos derechos, compran estas competiciones para poder revenderlas a nivel mundial. En la medida que es más atractivo, se va a poder revalorizar, se va a poder vender a mayor precio, ¿no? Cosa que ya partiremos después a hablar de la realidad del Perú, de los productos deportivos y cómo esto los hacemos más atractivos. Me gustaría, ya a registro que comentas de ESPN, comentar un poco la experiencia posterior, que ya pasas a formar parte del otro lado de la negociación, por decirlo, del lado de los clubes, ¿no? ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo surge la oportunidad? Entiendo que comenzaste en un contexto particular del club. Mi primer acercamiento, claro, te contaba la historia de ESPN y después aparece una oportunidad porque en verdad aparece, no la busqué tanto, sino ni siquiera la esperaba, ¿no? Recibo una llamada de un amigo que había conocido a quienes estaban administrando en ese momento el Sport Boys. Estaban empezando a administrar el Sport Boys, te hablo de finales del año 2016. El Boys estaba en segunda división. Y me dice, oye, he conocido a estas personas y me han pedido que si nos interesa armar un proyecto de marketing comercial para el Boys, ¿no? Y yo, bueno, claro que sí, ¿no? Era lo más cercano que había estado al fútbol profesional del lado clubes, ¿no? Y quién no conoce el Sport Boys, además. O sea, no era un club, no era cualquier club, ¿no? Era el Sport Boys, claramente uno de los clubes más importantes y más reconocidos aquí en el Perú. Y fue así que empezamos a trabajar, como te decía anteriormente, ad honorem, ¿no? O sea, trabajamos varios meses a modo de un voluntariado, trabajando gestiones de marca, gestiones de redes sociales, gestiones comerciales. Te digo, tal vez unos 4 o 5 meses, ¿no? Me acuerdo que trabajamos la primera noche rosada que tuvo el Sport Boys, aquella famosa en el Nacional contra el Chapecoense, que llenó el Estadio Nacional, el Boys, en equipo de segunda división de ese momento. Hizo una gestión con Chapecoense, se logró que el partido se transmita por señal abierta, y mientras todo eso pasaba, nosotros trabajábamos a honorem, ¿no? Estábamos en una etapa en la cual, claro, todos los que estábamos en el equipo, ninguno estaba casado ni tenía hijos, y si había un momento como para hacer esas cosas, seguramente era ese, ¿no? Hoy, tal vez, y creo mucho en las oportunidades, ¿no? En que te cae en un momento en el cual la tienes que tomar y la tomas, ¿no? Y vas por eso y listo, ¿no? Y trabajamos, me acuerdo, trabajamos 12 horas, como te digo, porque lo queríamos hacer, ¿no? Porque creíamos que estábamos trabajando un proyecto que iba a rendir frutos, ¿no? Y que iba a funcionar. Y bueno, ese año trabajamos muy bien con el Sport Boy. Finalmente el Boy se asienta a final de ese año. Pero todo lo que hicimos en ese año con el club es, para mí es el principal aprendizaje que he tenido en este rubro, ¿no? O sea, porque básicamente construimos desde cero las bases de lo que hoy en día es el Boys, ¿no? Un club que tiene muchos problemas, seguramente desde el lado económico, por administraciones o X cosas que le han pasado en los últimos 20 años, ¿no? Pero muy poca gente se acuerda que antes de ese 2017 el Boys estuvo a un gol, un partido de irse a su liga distrital, ¿no? Entonces realmente lo que hicimos con la marca Sport Boys, más allá del tema deportivo que te tiene que acompañar y nos acompañó, y finalmente con suerte y todo logró ascender, ¿no? Suerte porque si acá hay hinchas del Boys sabrán como todo lo que pasó ese año, que Vallejo estuvo a un penal de ganar la segunda división y lo falló, y le dio a Boys la posibilidad de jugar un partido extra en Cusco que le termina ganando Boys en penales. Entonces, cuando me junto con ese grupo de amigos que trabajamos ahí, es como que, oye, esto tiene que escribirse en un libro alguna vez, ¿no? Es todo lo que pasó ese 2017 con Boys, más allá de todo el trabajo que hicimos a nivel comercial, hacer que las marcas vuelvan a confiar de nuevo en un club como Boys. O sea, me acuerdo que se tocaban puertas y lo que te decían algunas marcas famosas o grandes del Callao era, oye, ¿sabes qué? Ya han venido otras personas a pedirnos plata del Boys y le han dado un mal uso, ¿no? Así que lo que se tuvo que hacer es reconstruir esa confianza, ¿no? Que es muy importante en el deporte. Y bueno, el aspecto deportivo funcionó, conseguimos varios patrocinadores, la gente se enganchó de nuevo. Por primera vez el Boys vendía camisetas y vendimos muchas camisetas, creamos un plan de aportantes, que es como un plan de socios
que la gente se abonaba, pagaba una mensualidad, tenía ingresos gratis al estadio. Entonces, siempre lo pongo como ejemplo a nivel de no, la escasez no puede o no debe ser una excusa para no gestionar cosas. Hay muchas cosas que se pueden gestionar. Y sí, seguramente con mucho esfuerzo y como te decía, trabajando 12 horas, a veces más, fines de semana, sábado, domingo, 10, 11 de la noche metidos en una oficina. Pero hay esa gasolina para trabajar tanto, es algo que le decimos que era la pasión que sentíamos por esto que estábamos haciendo y creíamos que estábamos haciendo bien, ¿no? Pero yo me llevo dos grandes aprendizajes de esa etapa. Esto que te comento, de que los recursos, no, la falta de recursos no son una excusa, ¿no? Y si bien todos los días aparecerán problemas, bueno, habrá que encontrar la forma para esquivarlos, ¿no? Finalmente tú tienes un objetivo y vas a buscar llegar a ese. Y dos, que el Voice fue la etapa en la que más aprendimos, ¿no? Y hoy en día compartimos con muchos compañeros, todos los que estuvimos en esa época en Sport Boys, de alguna manera todos seguimos vinculados al rubro deportivo, ¿no? Alejandro Masi fue mi partner comercial en el Voice, Jorge Seminario, hoy trabajando en Umbro. Entonces, todas las personas que estaban vinculadas en ese momento a la institución han seguido desarrollando su carrera en el mundo deportivo, ¿no? Entonces, y cuando nos juntamos y lo recordamos, es como, oye, esa fue la mejor escuela. La verdadera maestría fue trabajar 1 año o 2 años o el tiempo que duró cada uno en el Voice, ¿no? Con todas las complicaciones que pueden aparecer en el día a día. Entonces te llamaron y te dijeron, les pedimos que hagan una propuesta, ¿no? Porque pensando, ok, ya no te preocupes, te cotizo en un mes y era, no, acá no hay... Era como una propuesta y más oye, ¿sabes qué? Una propuesta comercial, la clásica, ¿no? Salgamos, busquemos patrocinadores, manejemos redes sociales y de ahí vemos el tema económico, ¿no? Nosotros lo vimos como, bueno, no tengo mucho que perder ahorita. Si estoy en una etapa de mi vida en la que, si hay un momento de nuestras vidas en la que podíamos hacer eso, seguramente era ese, ¿no? Y sí, nos mandamos y funcionó. Al final, como te digo, todos seguimos metidos en el rubro, nos gustó, fue nuestra primera gran experiencia. Bueno, pero ya algún día se escribirá un libro de ese año. Una de las particularidades del sector deportivo es que no hay muchas empresas muy grandes en el sector deportivo. Y las organizaciones del sector deportivo no cuentan con muchos recursos, ¿no? Entonces, se basan mucho en el voluntariado como tal, voluntariado para sus eventos, gente que dedica su tiempo, su trabajo de forma gratuita para acciones puntuales. Y adicionalmente, requieren o están abiertos a este tipo de trabajo, ¿no? De profesionales que puedan aportar, por decirlo de forma gratuita en un momento, entendiendo un club que recién está tratando de organizarse, no hay muchos recursos, no se puede dar el lujo de invertir en un grupo o propuesta que no le vaya a dar resultados, una especie de validación. Yo entiendo que después de unos meses que vieron que se empezó a vender las acciones, se hicieron gestiones comerciales, ya se pudo ir generando un equipo, ¿no? Sí, claro. Y de parte de los profesionales que quieren trabajar en el sector deportivo, pues hay una vía que es la común, que estudiarás, te contratarán y irás desarrollando profesionalmente, pero creo que no sé si será la mayoría de casos, pero ese es un camino, te diría que no es el más popular, y otro es el que de repente en el que tú entraste, que tienes que ir un poco mostrando a través de lo que vas haciendo y haciéndote un campo, ¿no? Sí, no sé si es el ideal, ¿no? No sé si es el que te recomendaría a nivel universitario, no lo sé, ¿no? Pero sí creo que en esos años de experiencia en el deporte he aprendido que hay que hacerse valioso para el deporte, ¿no? O sea, hay que demostrar que le puede generar tu valor al deporte, ¿no? Y creo que en ese momento lo hicimos, hablando puntualmente de un club como Sport Boys, ¿no? Pero entonces sí, es una posibilidad también para todas las personas que les gusta esto, que les gusta la gestión deportiva, el marketing deportivo. Una forma de ingresar al rubro deportivo es, oye, te presento este proyecto, ¿no? Esto creo que le puede sumar. Y una vez que empiece a caminar, bueno, que las cosas tengan que regularizar también, ¿no? Que eso es también una perspectiva de un profesional, diría un poco más emprendedor, independiente, sí, de buscar formas de estrategias del famoso win-to-win, ganar-ganar, ¿no? O sea, volviendo a una empresa más grande, a lo mejor sí
tiene esta visión de contratar gente profesionales, porque a veces un profesional es una inversión en los primeros meses hasta que pueda probar, etcétera, pero en una situación de ganar-ganar es yo como profesional te puedo generar este valor y los dos podemos tener un beneficio, ¿no? Sí, o sea, mucha gente en esos años a mí me ha escrito por X canal de comunicación y me escriben, ¿no? Oye, ¿cómo hago para meterme Trabajar en el para sector trabajar en el deportivo. deporte, ¿no? Y amigos míos, incluso gente que conozco de las pichangas, qué sé yo. Y lo primero que le digo es, oye, si no estás dispuesto a sacrificar muchas cosas, o sea, si tú que ya tienes una formación profesional y estás trabajando, tienes familia, tienes hijos, si no estás dispuesto a sacrificar muchas cosas, pues sabes que ni lo pienses, ¿no? Porque va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado. Conozco personas que, claro, la clásica, que lo han querido dejar todo por su pasión de trabajar en el deporte y al primer mes han chocado con una pared enorme después de años de trabajar de otra manera, ¿no? El La sector ideal privado. seguramente, ¿no? La que todos esperemos, aspiramos que en el deporte pero no ocurra en algún momento. Pero sí, yo siempre les pongo ahí como el freno de mano a todas las personas que vienen y lo quieren dejar todo por el deporte. Quisiera comentar un poco más sobre la experiencia del Voice, porque ustedes encontraron un lienzo en blanco, ¿no? No había nada, es más, no No había había, nada. en la oficina no había ni sillas, pero Es cierto. pero Es cierto, o sea, no había nada, habían redes sociales, pero había un Facebook. ¿cuál fue el Había un diagnóstico? O sea, llegaron, efectivamente, era una propuesta de cero. ¿Cuál era el diagnóstico del Sport Boys en cuanto a la gente, ese diagnóstico previo importante cuando alguien va a hacer un plan en general, pero un plan de marketing del club, ¿no? Naturalmente, el primer objetivo, el primer gran objetivo y en realidad tal vez el único objetivo era, oye, que consigamos dinero, ¿no? El Boys necesita dinero para armar un plantel para este año, para llegar a primera, porque si no llegamos este año a primera división, todo se complica, ¿no? Ese era un poco lo que se hablaba en interna. Y yo me acuerdo claramente que nos juntamos con una persona que manejaba las redes sociales del club, ¿no? Entre comillas, un gran amigo hasta ahora que se llama Alfonso León. Pero Alfonso era un ingeniero de sistemas, ¿no? Y él manejaba las redes del club, básicamente porque era hincha del Boys, ¿no? Y subía fotos y él las había manejado los últimos años, ¿no? Entonces me acuerdo que nos reunimos en una oficina, creo que en la suya creo que era la suya, en Miraflores un martes en la noche, después de que cada uno salió de su trabajo, nos íbamos allá a nuestro segundo trabajo de amanecida, ¿no? Y ahí hicimos el primer diagnóstico, por ejemplo, del tema digital, ¿no? Oye, existe un Facebook y no hay ninguna otra red social. Se creó un Instagram en ese entonces, año 2017, ¿no? Recién empezaba esa red social. Y nada, le empezamos a dar forma, ¿no? Trabajamos con un diseñador que nos ayudaba mucho en darle un refresh a todo lo que tenía que ver con la imagen y la cara del club, ¿no? Que era importantísimo en ese momento para buscar transmitir otra cosa. Y de ahí todo era desde cero, ¿no? Desde, oye, obviamente no había una marca deportiva que te vista, no tenías ni un solo patrocinador. Desde el lado deportivo no tenías canchas donde entrenar, no tenías pelotas, no tenías nada. Era como empezar literalmente de cero, ¿no? Entonces, desde lo que nosotros veíamos era, bueno, salgamos, creemos una primera presentación comercial con la información que tengamos en el club y salgamos, busquemos, toquemos puertas. No sé, consiguieron varios auspiciadores ese año que aportaron mucho y sobre todo se creó un ecosistema digital que fue creciendo fuerte, ¿no? Ese año la gente se enganchó, creamos distintas unidades de negocio, creamos una tienda, la primera tienda rosada, me acuerdo, ¿no? De manera física, en la famosa oficina de la Avenida La Marina, donde la gente iba y compraba sus camisetas, sus cositas, sus polos, sus gorros. Era la primera tienda que tenía el Boys, me acuerdo, eso fue uno también de los proyectos. Y el otro proyecto que te comentaba, el de Aportantes, que era básicamente un plan de fidelidad con los hinchas más fieles que querían comprar su abono por todo el año. Le regalaba su camiseta por abonarse todo el año y tenían su ingreso libre al Miguel Grau todos los fines de semana. Y así fue que la gente se empezó a conectar de nuevo, ¿no? Y naturalmente el aspecto deportivo empezó a caminar también. Y una vez que las dos cosas conectan, bueno, felizmente al final las cosas funcionan, ¿no? Algo que estabas por mencionar o no mencionaste es el caso del Boys en particular. Es un club que sí tiene
una base. masa social Sí, detrás. claro. No era construir una relación, yo diría es más retomar una relación dañada. Por Era así decirlo, ¿no? reconectar una relación con el hincha, ¿no? Un hincha que venía de años en los cuales veía que su club estaba a punto de desaparecer. De pronto aparecían unos chicos X que nadie conocía a venderles una idea de proyecto que funcionó, ¿no? Pero sí eran unos X, no éramos unos X en el mundo Boys, por decirlo así. Creo que y Boys, como te digo, un perfil particular, geográficamente estaban dentro de una zona Eso es súper importante, ¿no? que te ayudaba a conectar con, como habiéndolo de estrategia, ¿no? El club tiene una buena masa social, tiene una conexión con la gente que había que retomar. Asimismo, como los tienes todos concentrados geográficamente en una región, en este caso el Callao, las comunicaciones presenciales también son más cerca, las activaciones, los locales a contactar, las tiendas. Creo que tenían algo, tienes a Minca por ahí, tienes varios O sea, lugares. había varias cosas que funcionaban naturalmente. Por ejemplo, lo de Minca. Minca fue un patrocinador natural del club, ¿no? Por ser el centro comercial del Callao. Trabajamos convenios, por ejemplo, con Callao Monumental, que también medio natural llegó, ¿no? O sea, Callao Monumental, este espacio cultural que tienen ahí en el centro del Callao, que busca darle una imagen distinta al aspecto cultural del Chalaco. Trabajamos convenios con... En algún momento tuvimos oficinas ahí, ¿no? A partir de ese convenio que se tuvo con ellos. Las activaciones, las comunicaciones, claro, hay un espacio geográfico definido, un must, una obligación en todas nuestras comunicaciones de partido era perifonear todas las calles del Callao. Entonces le pagábamos a un taxista que tenía su equipo de perifoneo, le pagamos 300 soles por día y salía todo el día con un video, con un audio que habíamos grabado a promocionar los partidos, ¿no? Y el pata se iba 4 o 5 horas por todo el Callao con la bulla esta del partido. Teníamos lugares estratégicos donde pegar y colgar pasacalles, por ejemplo, estos banners que se colocan entre los postes, ¿no? Entonces, muy propios del Callao, ¿no? Y de determinadas zonas en la ciudad. Entonces, sí, el tener ese espacio geográfico naturalmente funciona súper bien. Y además hay una vinculación natural, ¿no? A nivel de comunicación, también Voice es Callao, Callao es Voice, que te da como para explotar muchísimo y que las marcas sepan que, oye, esta marca le habla a una comunidad específica. ¿Cuál es esa comunidad? El Chalaco, el Callao. Mira cuánta gente impactas, ¿no? Cuánta gente hay en Ventanilla. En Ventanilla había casi, si no me equivoco, casi 1 millón de personas. Y era una zona, es el Callao, bastante alejada del centro del Callao, pero que, oye, hagamos que esas personas de alguna manera vengan al estadio, ¿no? Pongámosles buses, qué sé yo. O vamos allá, pongamos academias, que jueguen allá los niños, las academias, los menores que jueguen en el estadio de Ventanilla. Entonces una comunidad de 1 millón de personas en Ventanilla que no se sentían tan hinchas del Boys porque estaban bien alejados del centro del Callao, ¿no? Entonces es una comunidad específica que puedes buscar y trabajar, ¿no? Reconectar como concepto, estrategia de marketing, ahora que ya todo es digital, a veces se cree que todo tiene que ser digital y creo que depende mucho del negocio, ¿no? Hay negocios que lo digital funciona muy bien y te diría que podría ser casi exclusivamente la estrategia, pero hay negocios que operan geográficamente. Este es el caso, que tienes a en este caso los hinchas, los potenciales clientes concentrados en un lugar, ¿no? Entonces, si bien tiene que haber una estrategia digital, la estrategia física presencial es bastante importante y tiene que complementarse, ¿no? Y además, ahí solo para complementar lo que dices, es interesante eso, porque también es parte de conocer a tu público, ¿no? Algo que reforzamos mucho en las clases. Tú no propongas una idea de negocio, de proyecto deportivo, si es que no conoces el público, la audiencia, el target, el segmento al cual le vas a ofrecer eso, ¿no? Entonces, entender realmente si, por ejemplo, tengo una academia, si en esa zona donde quiero abrir una academia, solamente la voy a abrir porque creo que acá encontré un espacio o porque realmente sientes que alrededor de esa zona hay una necesidad, ¿no? O puedes crear una necesidad. Entonces, la investigación de conocer, entender cómo es tu público es clave. O sea, no va a salir una academia y en determinada zona donde el público es más no se tradicional practica el deporte, y pedirles que la descripción y la reserva de clases sea por un aplicativo, ¿no? O sea, tal vez no conectan y no van tanto con ese perfil. Es parte de la investigación que tienes que hacer para lanzar
Un negocio en general, ¿no? Sí, investigación de mercado, y hay de dos tipos que deben complementarse, ¿no? La investigación cuantitativa y cualitativa. En este caso mencionaste algo, un dato cuantitativo que es aproximadamente 1 millón de personas bien en Ventanilla. Eso es un dato cuantitativo, que es un número, eso lo transformamos, lo vamos tomando y termina en algo cuantitativo que son la parte comercial, ventas, ¿no? Y la Sí. otra parte importante, y no igual de importante, la parte cualitativa, ¿no? Que es cómo es nuestro público objetivo, ¿no? Cómo es, en este caso, los hinchas del Boys, la gente del Callao, mencionaste el Boys, que te punto está relacionado también la salsa, la fiesta, hasta eso implica en el cómo el hincha espera que participe el equipo, que juegue, ¿no? Todo, ¿no? El precio de las entradas, la forma de venta de entradas, el chalaco, lo fuimos descubriendo que tenía una particularidad que esperaba el último momento para ir a comprar entradas a la boletería del estadio. Entonces nosotros quisimos, y fue un proceso, ¿no? Implementar lo que hoy tienen todos, la venta digital de entradas. Pero, a ver, tampoco eso se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Porque tienes que conocer y entender a tu público. Entonces teníamos que tener venta presencial de entradas para todos los partidos. Y tenían ellos una particularidad de, oye, espero que sean las 3. Comprar y entrar. Voy y entro, claro, pero si voy a esa hora hay una colaza. Y después la culpa era nuestra, ¿no? Claro. Del club. El organizador. Porque por nuestra culpa entraron tarde al estadio, ¿no? Pero ya, entonces a partir de esa información tú ves, oye, ¿qué acciones hacemos, no? Abrimos abrimos boleterías en el estadio un día antes, pusimos una combi rosada, me acuerdo que la llamábamos, que iba a vender entradas por los barrios del Callao. Como oye, era como que el Boys va a ti, a tu casa, si quieres tu barrio, a venderte entradas directamente para que no tengas una excusa, ¿no? Pero a partir de conocer y entender cómo funciona un público específico, ¿no? Y tú mencionas esto de que si quieres o trabajar en una nueva empresa o abrir tu proyecto personal, una empresa particular, te tienes que meter de lleno en el mercado, conocer bien a tu cliente. Mencionaste en la diplomatura, los alumnos al final de la diplomatura presentan un trabajo final que trabajan durante todos los cursos, alrededor de 8 meses, 9 meses, que mayormente es una idea de negocio, ¿no? La hacen grupal. Y sucede que llegan a cierto punto en el que están proponiendo ya una solución, un producto, y no están totalmente inmersos en el mercado o en el deporte. O a veces ni siquiera han practicado mucho el deporte sobre el cual quieren vender. Y tú necesitas saber exactamente qué siente, por qué la persona practica ese deporte, qué le gusta ese deporte, no sé, por qué sale a practicarlo en la mañana y no en la noche, porque le queda cerca, o si estas personas viajan mucho para practicar este deporte o el servicio, etcétera, ¿no? Entonces, yo les recomendaba, si quieren meterse en este sector, particularmente en este deporte, tienen que hacerlo de lleno, tienen que saber cuáles son las competiciones, cuándo, quiénes son los mejores clubes, quiénes son los referentes, qué gente va, qué perfil van, qué les gusta, qué no les gusta. Una total inmersión, ¿no? Conocimiento del mercado, ¿no? O sea, pasa en el deporte y pasa en cualquier otro rubro. Si quiero abrir una cafetería en Surco, bueno, tengo que saber si alrededor hay cafeterías. Si hay cafeterías alrededor, bueno, cuánta gente entra, no sé, entender un poco el negocio, cómo funciona y dónde estoy también, ¿no? Entonces, y el deporte no es tampoco otra cosa, ¿no? O sea, tiene sus particularidades, pero a nivel de cómo hablamos con el consumidor, con el hincha, con el fan, como querramos decirle, funciona similar a cualquier otro rubro, ¿no? Identificar el mercado, vemos qué oferta hay, qué se está haciendo y ahora cómo nos diferenciamos, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer nuevo, diferente para que la gente al final opte por nuestro producto, ¿no? Después del Voice, con todo ese aprendizaje, con toda esa experiencia, esas largas noches, me imagino, porque igual el Voice tiene una afición, una barra también pesada. No es fácil. No es. No es fácil tratarlo, es fácil. Es particular, claro. Es parte, o sea, cuando vas bien, espectacular, y cuando no vas bien, bueno, hay que aguantarlo, ¿no? Son bravos, ¿no? Y después, cuéntame, de ahí pasaste a la federación. Antes de eso tuve un paso por Movistar, trabajé un año en Movistar.
en Telefónica, en realidad, encargado de la parte, estaba en el equipo de marketing, viendo todo lo que tiene que ver con sus productos deportivos, que en ese entonces era, no, hasta hoy, Movistar Deportes y Gol Perú, ¿no? A partir de sus productos deportivos como canales, que le generaban valor a su oferta de televisión, ¿no? Y cable, ¿no? Que en ese momento era muy potente. Y nosotros desde Telefónica tenemos ese rol de, oye, ¿cómo generamos, cómo que estos dos mundos, cada uno por su lado, Movistar Deportes y Gol Perú, le generan valor a nuestro paquete comercial, ¿no? Como empresa, a partir de poner en valor todas las transmisiones que tenían, todos los patrocinios que tenían, los activos presenciales que teníamos y demás cosas, ¿no? Entonces, ese fue otro acercamiento que tuvo el deporte hacia finales del 2018-19, en esa época del Mundial, ¿no? Me acuerdo que incluso Movistar patrocinaba la selección en ese entonces, así que lo vimos intensamente. Fue ese acercamiento al deporte desde el lado del contenido, ¿no? Cómo el contenido genera valor para una propuesta comercial, que en ese caso específico era el de la propuesta de valor de cable, ¿no? Hogar, como le decían, ¿no? Ujú. Y después paso a la federación, después de toda esta etapa pandémica, ¿no? Yo entro a la federación el año finales del 2021, cerrando ya pandemia, y ahí estoy hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Me gustaría que nos cuentes, esto no se sabe mucho, es más, las personas que cuando recién comienzan a estudiar nuestros programas, la diplomatura y en general, muchas personas no tienen muy claro la forma societaria que tiene el deporte, ¿no? A veces creen que las federaciones deportivas en general, la Federación de Fútbol es una entidad pública, ¿no? En su momento, cuando los congresistas quisieron intervenir a Burga, la FIFA mandó un comunicado Creo que le cuestionaban el sueldo a Autori. a Autori, entonces no está muy claro, que eso ya lo clarificamos en los cursos y todo, esta forma, ¿no? Y me gustaría, bueno, en general, las federaciones son sociedades sin ánimo de lucro, conformadas por sus organismos miembros, que son los clubes en su mayoría, y que responden a un organismo internacional, que es la Federación Internacional, en este caso la FIFA de fútbol, en las otras federaciones, y también responden a los comités olímpicos dependiendo de las competiciones, panamericanos, ¿no? Toda la estructura del deporte. Ya desde el lado de la gestión y marketing, ¿cómo la federación, ¿no? trabaja esta relación clubes? Porque la federación en parte agrupa, regula los clubes, las competiciones, ¿no? La liga. La liga de fútbol profesional, claro que sí. Y por otro lado, tiene como bien mencionaba, el activo deportivo más importante, creo, del país, que es la selección, ¿no? Nosotros tenemos como que tres grandes campos de acción, si lo queremos mencionar de alguna manera, que por un lado están, hoy en día la federación se encarga de la organización de las ligas, todas las ligas que conocemos, Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Femenina, y demás ligas que podrían, bueno, esas son las ligas que hoy en día tenemos. Entonces estamos hablando del aspecto comercial, de comunicación y de marca de cada uno de esos torneos. Por otro lado, el activo más querido del país, que es la selección, la bicolor, ¿no? La selección peruana de fútbol. También desde lo mismo, desde el aspecto comercial, con un partner comercial que trabaja con nosotros, desde el aspecto de generación de marca y desde el aspecto también comunicacional, ¿no? Organización de eventos, organización de los partidos, etc, etc, etc. Y hay una unidad también, que es la unidad de desarrollo, que tiene que ver con todo el ecosistema de fútbol de menores, ¿no? Plan de menores, Copa Federación, creciendo con el fútbol y demás iniciativas que tienen que ver con el desarrollo propio del deporte en el país, donde nuestra labor viene a ser la de, oye, generemos también recursos económicos a partir de estas competencias, un aspecto comercial propio de estas unidades, ¿no? Bien, me gustaría en este punto tocar sobre patrocinio deportivo, ¿no? Considerando la experiencia que tienes en la selección, que es un producto muy atractivo para muchas marcas. Me gustaría que nos comentes cómo es, primero,
yo siempre lo veo como, ok, cualquier persona que quiera generar una estrategia de patrocinio, lo primero es evaluar el activo, ¿no? Como hay que arreglar el carro antes de venderlo, ¿no? Entonces, y después el proceso de venta, comercialización, acuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentes ese proceso, esa... Sí, primero, como bien dices, es un diagnóstico de tu producto, ¿no? Finalmente, la selección, la Liga uno y cada una de las ligas es un producto, ¿no? Y cada uno tiene sus particularidades. La Liga uno no se comercializa igual, por ejemplo, que la Liga femenina. Tienen atributos, valores, alcances distintos y a partir de eso son también eh, implica distintos tipos de conversaciones y negociaciones con las marcas, ¿no? Entonces, lo primero es entender los atributos, la fortaleza de tus productos, entender también cuáles son las debilidades y en lo que hay que trabajar, ¿no? Porque lo primero que te preguntan una marca cuando te juntas es, oye, pero estas cosas, por ejemplo, ¿no? Bueno, y tú como organización tienes que saber que sí, pueden haber algunas cosas que se están mejorando, pero mientras tú presentes un plan de trabajo en el cual se está desarrollando una evolución de determinada competencia, bueno, la marca confiará en ti. Entonces, como te decía, las relaciones con las marcas son muy de confianza, ¿no? Finalmente tú en los patrocinios negocias con personas y si las personas confían en ti, con quien se siente en la mesa a dialogar, a conversar, es eso, ¿no? Uno a veces piensa que a la selección o a determinadas propiedades deportivas tienes que hay 35 marcas en la puerta, tocándote la puerta para ser patrocinador y tampoco es así, ¿no? Puntualmente con la selección es un ecosistema de marcas más pequeño, más selecto, que tienen posibilidad de marcas grandes que tienen la posibilidad de invertir determinados montos económicos importantes por los patrocinios. Entonces, claro, no todas las marcas están en una etapa como para ser patrocinadora de selección, ¿no? Seguramente lo quisieran, ¿no? Me imagino, pero no es para todos, no es para todas las marcas, ¿no? Dijimos un club más selecto de patrocinadores que en determinado momento trabajan con la bicolor. Y con las ligas, como te digo, ¿no? Claro, es conocer bien tu producto, saber cuáles son tus atributos, cuál es el atributo de la Liga 2, ¿no? Ese regionalismo, ¿no? Equipos de todo el país, equipos tradicionales de ciudades particulares, equipos muy fuertes en Iquitos. Cada vez que juega el Comerciantes FC de Iquitos, estadio lleno, ¿no? Porque en Iquitos es la actividad del fin de semana el fútbol, ¿no? Entonces, entender eso. Igual la Liga Femenina, con el crecimiento increíble que ha tenido en los últimos 5 años, a partir de la visibilidad, el incremento comercial, y demás cosas que ha hecho que la Liga Femenina sea una de las que más ha crecido en el tiempo, ¿no? En estos últimos años. Hablando de la selección, ¿cuál era el diagnóstico? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene este activo deportivo? Sí, o sea, el principal atributo es la vinculación emocional que tiene con el peruano, ¿no? O sea, es su país, como es su camiseta. Muy masivo, ¿no? Muy masivo, ¿no? No hay persona que no se sienta a ver un partido de la selección el día que juega la selección, ¿no? Y creo que eso es siempre, ¿no? O sea, y la gente va al estadio, los precios no son los más populares, seguramente si los comparamos con las ligas locales. La gente igual va al estadio porque hay un valor percibido naturalmente por el producto. Pero sí, hay un tema, cuando se hacen los estudios, un tema de unión, de nacionalismo, de orgullo en las personas, ¿no? Entonces, a partir de eso es una marca, como le decimos nosotros internamente, es la marca más querida del país, ¿no? Hay una vinculación emocional también es masivo, ¿no? Porque de repente la selección de otro deporte nos podemos sentir identificados, pero como el deporte no es tan popular, sí, el alcance no es tan grande, ¿no? En cambio la selección es casi toda la población del país. Y creo que ahí va vinculado a lo que hablabas de las potenciales empresas que pueden patrocinar, ¿no? Por eso, y tú me dirás, los principales patrocinadores son empresas muy grandes y masivas, ¿no? Repsol, por ejemplo, una empresa presencia en todo el país, una marca con mucha presencia en el país. Está Coca-Cola en su momento. Está Adidas, está Claro, está Picola con el grupo AGE,
está Yape, está con el BCP, ¿no? Está Repsol. Sí, claro, son marcas gigantes. Está Puesto, que es la casa de apuestas más grande del país. Son marcas que, claro, que en su rubro son líderes, ¿no? Y yo creo que esta característica de vinculación emocional y de masividad de la selección peruana de fútbol, creo que es una característica que se va a mantener siempre en el tiempo. Pero lo que sí creo que puede matizarse son las relaciones puntuales que tiene en su momento cada seleccionado, ¿no? Recuerdo la época previa, en las clasificatorias previas a Rusia, la relación con los jugadores, los escándalos, ¿te acuerdas de el gol, los incas, de Japón? Había un cierto grado de percepción de la ciudadanía sobre la selección no muy positivo, que creo que después cambia, Claro. con este grupo nuevo que clasifica al Mundial, todos alineados, creo que su imagen era mejor, nunca si hubo o no hubo, pero no se supo nunca de ningún escándalo deportivo, creo que había una mejor percepción. Sí, de acuerdo. Y es una de las cosas con las que el Perú no se identificaba, ¿no? Cuando se hacían los estudios, ¿no? Esa vinculación positiva, esa identificación con ciertas imágenes positivas, ¿no? Y volviendo a lo que mencionaste, mira, tú recordaste hablaste en principio de Panini, cuando pudiste ver de primera vez Sí. la vinculación a Panini. Yo recuerdo haber coleccionado los álbumes, hasta ahora colecciono. El del Mundial 2018 lo tengo guardado en un sobre en mi casa, porque que tendría yo 27 años que fuimos al Mundial y nunca había visto una figurita de un futbolista peruano, o sea, tus dos páginas de Perú con la camiseta y todo, ¿no? Es más, tengo eso y tengo las sueltas, porque las que me tocaba repetidas, las tengo claro. aparte. Tengo Advíncula aquí, los tengo ahí guardados porque no sabía cuándo se iba a repetir y mira, ya no se va a repetir ya 2 clasificaciones, ¿no? Ese componente emocional creo que no hay comparación, ¿no? Y quiero vincular esto del patrocinio de algo tan masivo que el análisis te dice, ¿no? La selección tiene este perfil de clientes, ¿no? Uh-huh. Y el Boys era otro perfil, ¿no? Que creo que llegaron hasta comercios locales, Sí. sangucherías, o sea, quien quería vincularse al Boys tenía una forma, un canal para poder aportar y también tener esta relación. Sí, claro, son perfiles de instituciones distintas, ¿no? O sea, pero claro, basadas en el patrocinio deportivo, ¿no? Para tú generar una propuesta de patrocinio deportivo con una marca, pues tienes que tener claro quién eres, ¿no? Y tu alcance. Eso es lo que hablamos mucho en los cursos, ¿no? Cuando viene algún chico, ¿cómo consigo un patrocinio deportivo para mi academia? ¿No? Es una pregunta que se repite siempre, ¿no? Y bueno, son etapas, ¿no? En esa etapa, tú estás en una etapa en la cual tendrás que buscar determinadas marcas o determinados rubros que de alguna forma te ayuden a, por ejemplo, disminuir costos, ¿no? En una etapa inicial, ¿no? Tal vez no es el momento como para que vayas y le toques la puerta a Movistar o a Claro, ¿no? Son otras etapas, otros momentos, pero parten de entender y conocer bien dónde estás tú hoy en día, ese análisis interno que haces y esa percepción que tú buscas trabajar y de cara a tu consumidor, ¿no? Pero sí, o sea, con mayores alcances, menores alcances, pero los elementos, los fundamentos, como dices, de elaborar una propuesta de patrocinio son muy similares, ¿no? Es básicamente construir una relación entre tu marca con mi propiedad deportiva, sea pequeña o grande, ¿no? Y usar a mi propiedad deportiva como un canal, un conector con determinado público, determinada audiencia, que en un caso podría ser con una selección, un alcance mega masivo, y con un club como Sport Boys, un alcance más pequeño, regional, pero con una vinculación emocional fortísima, ¿no? Y quería llegar a ese punto porque es muy común en el deporte, común en las personas que se empiezan a vincular en el sector deportivo, alumnos que llevan nuestros programas que a veces, primero que se ve en la tele, ¿no? Patrocinador Heineken, Champions League, los millones que se están firmando, etcétera, ¿no? Después podemos ver un caso de la selección que ya es un nivel más local, más contextualizado a nuestra realidad, pero sigue siendo un activo deportivo, como mencioné, más grande. Eso estamos hablando de otros números, ¿no? Otro alcance. Y tenemos
muchas personas y lo que va a pasar normalmente es que trabajes en organizaciones deportivas más pequeñas, con activos más pequeños y teniendo en cuenta los fundamentos, porque la evaluación, valorización, posterior comercialización de los patrocinios se sigue de la misma forma, ¿no? Muchas veces, viendo estos números, las personas que tienen o ya una empresa en el sector deportivo, una academia, etcétera, te preguntan, ¿no? Y quiero generar patrocinios, quiero empezar a generar ingresos. Sí, claro. Pero lo primero es que tienes que identificar, una de las primeras cosas es el alcance, ¿no? La selección tiene un alcance de 30 millones de personas. Una academia de 200 alumnos, por así decirlo, tiene un alcance de 200 familias, ¿no? Una familia de 4 personas, pues, estamos hablando de 800 personas, ¿no? Versus 31, entonces millones. No es lo mismo, ¿no? Pero sabiendo tu alcance es donde tú ya puedes identificar qué puedes conseguir, qué puedes ofrecer. Los fundamentos, como tú mencionas, es lo mismo. Hacer tu evaluación, así sea una propiedad grande, a tu propiedad es lo mismo. La comercialización, el mantenimiento de la relación, ¿no? Es cuestión de adaptarlo, ¿no? Y no todo es dinero, porque a veces creen que se puede conseguir dinero y no es tan fácil conseguir dinero por las empresas que te pueden patrocinar. Y un canje muchas veces es muy valioso para la propiedad deportiva. Me ha tocado trabajar con propiedades deportivas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, como deportistas, no futbolistas, deportistas polideportivos, como se dice, donde claramente su principal fortaleza no son millones de seguidores ni audiencias enormes, sino en ese momento tocarle la vuelta y ver, oye, sentarte con el deportista y es tratar de entender qué es lo que le puede ofrecer a una marca, ¿no? Y seguramente en muchos casos, como ocurre, es esa vinculación a los valores, a la narrativa, a la comunicación, la generación de contenido, a partir de, por ejemplo, cómo una marca de autos, cómo se vincula con un surfista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no tiene los millones de seguidores, ¿no? Sino es más de nicho, pero conecta totalmente a partir del estilo de vida que ambos tienen, ¿no? Que quieren comunicar. Y es una forma como una marca conecta con una propiedad deportiva, en esta caso un deportista, más de nicho, más pequeño también, ¿no? Justo mencionabas lo del ejemplo de un deportista y vamos a salir un poquito del patrocinio deportivo y un tema importante dentro del marketing. Creo que para cualquier persona que quiera trabajar en marketing comercial es branding y posicionamiento, ¿no? Hablamos de entender mi organización deportiva, entender mi mercado, entender a mi cliente, qué necesita, qué quiere, qué hay en el mercado. Y el último o el siguiente paso es, ok, ¿cómo yo me voy a diferenciar? ¿Qué voy a hacer yo de forma diferente? ¿Qué cosa novedosa o no novedosa, diferente, voy a hacer para que las personas decidan comprarme a mí y no a un tercero, ¿no? Claro. Entonces, ahí coméntame una parte previa de elegirlo y después ejecutarlo, ¿no? O sea, este va a ser mi valor diferencial. Hay que hacerlo de forma diferente y después venderlo, ¿no? Algo que siempre le decimos a los chicos en las clases es que todo construye tu posicionamiento, ¿no? Desde lo más pequeño, desde las redes sociales, las fotos que subes, el nivel de fotos, de calidad de fotos que puedes subir, el diseño, todo construye un posicionamiento y una imagen, ¿no? Y sobre eso mismo, en algo que hacemos mucho énfasis en construir ese posicionamiento, ¿no? Escoger ese posicionamiento en el cual tú, como marca deportiva, quieres trabajar, ¿no? ¿Cómo te diferencias de otra marca, de otra academia que ya ofrece lo mismo a 10 cuadras de donde estás tú, ¿no? ¿De qué manera tú ofreces algo distinto? Y pasa mucho y siempre termino cayendo en la investigación, ¿no? En conocerme, en entender cómo funciono y de esa manera entender también qué es lo que yo le puedo aportar a ese público, ¿no? Pero sí, el posicionamiento de marca es clave y lo trabajan todos, ¿no? De las marcas más grandes, desde la academia más pequeña, desde el deportista, el polideportivo más pequeño, al superdeportista que tiene millones de seguidores, todos trabajan y de alguna forma tienen la necesidad de reforzar ese posicionamiento porque de alguna forma es el desarrollo de su marca personal, si lo vemos desde el lado del deportista, ¿no? Como mencionabas, para quienes dirigen organizaciones deportivas, es importante la investigación, la definición de esos diferenciales y ser bastante, iba a usar la palabra religioso, meticuloso, porque construcción de posicionamiento de marca es día a día, sí, con todas las acciones, todo, ¿no? O sea, como tú bien dices,
si nos posicionamos como, hablemos, esto también lo vemos en el programa de gestión de academias, quiero ser una academia que como valor diferencial es el alto rendimiento de la competición, mi comunicación tiene que estar orientada en mis acciones hacia el alto rendimiento. Es decir, entrenamientos personalizados, horas extras, tal vez más horas en la parte técnica, perfeccionamiento técnico, perfeccionamiento físico, competencias internacionales, competencias locales, acercamiento al alto rendimiento, qué sé yo. Pero eso no puede ser que en un momento se me ocurra hacer algo más lúdico, algo más recreativo. Por otro lado, si yo he identificado que no, yo quiero un servicio recreativo, un servicio más orientado, más masivo, no tan digamos, competitivo, de estrés para el deportista, nuestra comunicación es diversión, actividades paralelas, desarrollo de habilidades personales, escenarios diferentes, de repente actividades extra del deporte, compartir visitas, etcétera, etcétera, y eso es día a día en la comunicación, el que te responde el WhatsApp, Los correos, el video de pauta, toda una línea que yo recomendaría siempre tenerlo por escrito muy claro, y todos los días es qué mensaje transmitimos con lo que hacemos, ¿no? Y hay que ser coherente, ¿no? Creo que la coherencia ahí es clave para reforzar y trabajar y afinar un posicionamiento, ¿no? Por ejemplo, si lo llevas al fútbol, un club de fútbol que quiere posicionarse como un club formador de jugadores, no es coherente que teniendo ese deseo, esa visión de institución, pues termine comprando 15, 20 jugadores por temporada, ¿no? Porque no conversa con tu rol formador de jugadores, porque no le das de promoción. XXX cosas, ¿no? Entonces, la coherencia también es clave en el posicionamiento. Yo digo que soy tal cosa, bueno, en todos los ámbitos, en esos 360, en todos mis puntos de contacto con mis consumidores, con mis fans, bueno, tengo que trabajarlo de esa manera, ¿no? En el servicio, ¿no? Si yo me declaro, por ejemplo, volviendo al caso de la academia, que voy a cobrar más que el mercado, tengo que justificar por qué voy a cobrar más. De acuerdo. Si las pelotas ya se están pasando un tiempo, las cambiamos. Entrenadores capacitados, el uniforme, la bienvenida. Tenemos que sustentar, por así decirlo, el ticket o el precio que ofrecemos, ¿no? 100%. De repente, en esta estrategia de un ticket más alto, número de alumnos por sesión, no nos podemos pasar de este número. De repente, en un negocio más masivo, más barato, que si vamos por volumen. Entonces, claro, coherente en ambos casos, pero, ok, ticket más bajo, volumen, ticket más alto, menos volumen, la propuesta se mantiene y le podemos... Lo que no podemos hacer es darle un mensaje y otorgar otra cosa. Ahí es donde se rompe y el cliente se va. Humberto, me gustaría entrar ya al tema para ir cerrando, del mercado del sector deportivo. ¿Qué nuevas o qué opiniones tienes sobre lo que se viene en el sector? ¿Qué cosas ves últimamente en el sector deportivo? Bueno, yo creo que a nivel local hay un crecimiento importante. Necesitamos siempre y cada vez más gente capacitada y profesional para trabajar, no solo en el fútbol o no en el fútbol, sino en todas las disciplinas posibles, ¿no? O sea, creo que la capacitación es clave, la profesionalización es clave, ¿no? Que haya gente capacitada, profesional en la mayor cantidad de organizaciones deportivas, no de fútbol, repito, ¿no? Porque donde hay más oportunidades, creo, precisamente es en otros rubros, en otras disciplinas. Creo que eso es clave, ¿no? Y felizmente, en torno a eso, bueno, cada vez hay más personas que les interesa capacitarse en esto, les interesa conocer, profundizar conocimientos, conocer experiencias y aplicarlas, ¿no? Eso es súper valioso. Y después el perfil de la persona que va a trabajar en esto es muy cambiante, ¿no? O sea, seguramente el de hace 10 años no es el mismo que el de hoy. Hay un crecimiento digital muy fuerte a nivel de, oye, una persona que trabaja en marketing deportivo, en patrocinio deportivo, gestión comercial, comunicaciones. El tema digital es muy importante, ¿no? Porque hoy en día no es solamente tener una presencia digital, sino también cómo generas retorno económico a partir de tus plataformas digitales como tal, ¿no? O sea, ya no solamente tener una visibilidad ahí, sino cómo generar retorno económico de una visibilidad, hay una monetización, ¿no? A veces hablábamos de, oye,
ya no es solamente tener likes ni fans, sino, bueno, cuál es el real retorno económico. Estás vendiendo patrocinios, estás agregando tu propuesta de patrocinio a activos digitales, estás monetizando tu canal de YouTube, no sé, estás vendiendo contenido digital exclusivo, qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer en ese ecosistema y necesitas gente naturalmente que entienda cómo funciona ese mundo, ¿no? Y qué es lo que quiere consumir hoy el fan del deporte también. Creo que es una de las cosas más importantes y hoy en día el consumo del deporte ha cambiado seguramente en los últimos 5, 6, 7 años a partir de, de esta proliferación de plataformas, de dispositivos, que uno ya no ve un partido en la tele nada más, sino está en la tele y está en el celular consumiendo otro contenido, la segunda pantalla. O apostando, ahora. O apostando, no sé, tantas cosas que puedes en la segunda pantalla ver estadísticas, no sé, tantas cosas a partir de cómo hoy se consume el deporte, que ya no es como se consumía hace 10 años, seguramente, ¿no? Sí, con respecto a bueno, hablabas del perfil, ¿no? Del profesional de marketing y ventas en el sector deportivo. Creo que, y esto lo venimos hablando hace unos años, creo que un valor diferencial ya no es la pasión. Todo el mundo que trabaja en el deporte es apasionado del deporte. Sí. O sea, tú entrevistas Sí. a 10 personas que para trabajar en tu empresa o en tu organización deportiva, todas son apasionadas del deporte. Eso creo que es un default. Eso, el que está metido en el deporte es porque le encanta el deporte. Ya es un atributo, ¿no? No es algo diferencial, No es un diferencial. es un estándar, ¿no? Lo que creo que sí es un diferencial es, uno, la flexibilidad, porque cuando uno trabaja en el sector privado, pues tiene roles más específicos, ¿no? Entras a un rol y, tú, por ejemplo, un área de marketing tienes el copywriter, creativo, Sí, me pasa. diseñador, todo un equipo para atender esas tareas. Me pasa que nos juntamos con un patrocinador y a la reunión se conecta el patrocinador y sus 4 agencias, ¿no? La agencia de tal, de tal, de tal, y tal, y nosotros somos 3 personas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, el que quiere trabajar en el sector deportivo tiene que tener la flexibilidad y saber de todo. Tiene que tener sus conceptos de diseño, algo de copyright, algo de ventas, algo de poner publicidad. O sea, tiene que... Sobre todo en etapas más... Depende de la organización, más pero... iniciales también, ¿no? No ser ese, como decimos, ese todista, ¿no? O sea, y lo que hicimos todos los que estuvimos, por ejemplo, en ese Sport Boys, ¿no? Éramos los reales todistas, desde coordinador de pasacalles y coordinador de perifoneo, capacitador el día del partido, ahí vendiendo tickets un rato. de capacitador de niños en los colegios o la historia del club, después copywriter de redes sociales, en algún momento CM y en otro momento el jefe comercial en una reunión, ¿no? Entonces, un poco de todo, hay que conocerlo. Y creo que es una base muy, muy importante para desarrollar en esta industria, ¿no? Sí, porque la realidad del Voice es, te diría, la realidad de la gran mayoría de organizaciones deportivas. 100%. O sea, hay excepciones, la federación que ya es un poco más grande, marcas deportivas un poco más grandes, y dejamos de contar. La gran mayoría son así, que tienen 1 o 2 personas para marketing y toca hacer de todo. Y estas organizaciones van a buscar a alguien que esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Que alguien que tenga las herramientas, no tiene que hacer todo perfecto, porque obviamente no tiene todos los skills, pero que tenga esa flexibilidad de aceptar, como te digo, un día estar en el campo, otro día en la oficina, otro día haciendo 1000 cosas, ¿no? Y yo lo veo desde el fútbol, ¿no? Un poco en el día a día, por mi trabajo, tengo que hablar con muchos clubes de Liga 1, Liga 2, Liga Femenina, y en muchos casos encuentras clubes que tienen una persona que se encarga de marketing comercial, prensa, comunicaciones, etc, 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 ¿no? Por las mismas estructuras que están desarrolladas de esa manera, ¿no? Entonces sí, si en el fútbol pasa, imaginémonos cómo está en otros deportes también. En otros deportes. Entonces creo que hay una oportunidad. Yo siempre hablo de eso, la oportunidad no sé si está en el fútbol, hay más oportunidad tal vez en otros deportes, ¿no? Seguramente lo más vistoso y lo más llamativo y lo más popular es el fútbol, ¿no? Pero a nivel de oportunidad de desarrollo del deporte realmente y los gestores deportivos, tal vez hay que empezar a mirar hacia el costado, ¿no? Y aparte esa necesidad de marqueteros, de marqueteros polifuncionales, también es esa visión de
aportar desde un principio, en el sentido de que muchas organizaciones a lo mejor no te van a poder contratar desde un principio o no tienen los recursos para lo que tú puedas pedir desde un principio, y en este sector es un poco de mostrar, ¿no? Un poco de, ok, mira, yo sé hacer esto, puedo hacer que tu propiedad deportiva, que la organización genere recursos, pero no te van a de repente pagar desde un principio. Hay que como ir generándoles que vean que se va resultando. Es la realidad o que le consigas algún ingreso y, bueno, acá hay un camino donde podríamos... Es la realidad de la industria deportiva local, ¿no? Esa necesidad de tener que generarle valor al deporte, como te decía al inicio, ¿no? Y encontrarle ese valor al deporte realmente a partir de cómo nosotros podemos hacerlo, ¿no? Desde cualquier campo, ¿no? O sea, porque en los diplomados hemos visto que vienen chicos que le quieren generar valor. Me acuerdo el último diplomado, no me acuerdo si fue este año o el pasado, en el que había unos chicos que querían generar valor a una federación deportiva a partir de la administración propia de todo lo que implica una federación como tal, ¿no? Entonces, no es solamente en lo marketing comercial, sino hasta en la administración propia de una federación. Entonces, y a ver, en el campo legal, muchas federaciones tienen necesidades legales, por ejemplo, y demás cosas, ¿no? Solamente hablando desde el campo de escritorio, por decirlo así. Depende cómo lo veas, pero muchas veces la escasez puede ser una oportunidad, ¿no? Dependiendo quién tenga ahí el ojo. Y hablando de oportunidades, esto lo estuvimos conversando, actualmente se puede evidenciar no podría hablar todo de Perú, pero en Lima se evidencia una mayor preocupación y mucha más gente practicando deporte. Sí. Yo veo gimnasios llenos, veo mucha gente corriendo, mucha gente haciendo deporte. Comentaste ahora hay estudios de yoga. Sí. Hay mucho foco en el bienestar personal, ¿no? Sí, claro, a partir de una necesidad también de la salud. No creo que hay por ejemplo, yo hoy en día hago box, ¿no? Y voy a un gimnasio especializado en artes marciales, ¿no? Y así como me salen en Instagram 10 más, 15 más, entonces de un deporte específico. Y hablabas de lo de yoga y hablamos de gimnasios y se siguen abriendo gimnasios. Clubes de running. Clubes de running, ni qué decir del running. Creo que da para hablar un día entero de la movida del crecimiento del running, ¿no? Pero sí, y que encuentres ahí un valor interesante que yo considero, aparte de esta necesidad de estar bien físicamente y temas de salud y demás, esta necesidad del ser humano de pertenecer a una comunidad, ¿no? Que te lo da el running cuando te juntas con tus amigos a correr, que me lo da a mí mi zona de entrenamiento a las 6 de la mañana cuando voy y entreno con un grupo de 10 personas y hacemos box a las 6 de la mañana, las chicas que van a hacer su clase de yoga y son parte de una comunidad y se van a comer algo, a tomar algo. Entonces, esa generación de comunidad es clave también para desarrollar, para vincular a las personas a ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, no solamente el desarrollar actividad deportiva como un tema de salud, sino también esa pertenencia natural e innata del ser humano de tener que ser parte de una comunidad, ¿no? Somos seres sociales finalmente y que queremos pertenecer a algo. Creo que siempre ha sido así, solo que ahora es más evidenciado por las redes sociales, sí, porque claro, ahora es más específico, clubes o comunidades ¿no? Y habrá gente que lo hace solamente para subir una historia, una foto a redes sociales, pero eso le hace sentir parte de una comunidad y está satisfaciendo una necesidad natural del ser humano desde ya, ¿no? Y ahí, claro, todas estas oportunidades de desarrollo de actividades deportivas suman. De compartir, porque mayormente en estas comunidades son gente que tienen los mismos gustos, ¿no? O sea, si tú practicas un deporte es porque te gusta, ¿no? Lo que jugamos fútbol, lo que jugamos o correr, etcétera, tienes ya un punto de partida con las personas que están ahí que en otros lados, en la sociedad en general, ¿no? Es tal cual. Comparten algo en común. Y haciendo el símil es esto, ¿no? Actualmente tenemos una comunidad en gestión deportiva, que somos personas que tenemos ese punto en común, que es el deporte y la gestión, ¿no? Justamente por eso estamos haciendo estas entrevistas, generando contenido, los programas, porque tenemos este fin y este interés personal en el deporte, no tanto desde el lado del entrenamiento, sino desde el lado de la gestión y los negocios. De acuerdo, sí, eso es. Bueno,
Te agradezco mucho, Humberto, por el tiempo el día de hoy. Ha sido una charla bastante útil para conocer un poquito más de lo que a veces no vemos en las charlas cuando tocamos algo en específico, como temas, ¿no? Mejor dicho, en las clases, ¿no? Cuando hablamos ya de contenido, ejemplos, conocer un poco también tu trayectoria profesional, tus experiencias en el deporte, que de hecho creo que serán de aprendizaje para todas las personas que están o quieren vincularse al sector deportivo. Así que te agradezco mucho tu tiempo, Humberto. Gracias Jesús, no, a ti y a toda la comunidad por la invitación. Y espero que lo que hemos hablado, si motiva a una sola persona a meterse en el mundo deportivo, estamos bien, ¿no? Hay necesidad, ¿no? Hay Sí, necesidad claro. de profesionales en el sector deportivo. Hemos conversado sobre las características de las organizaciones deportivas que necesitan, ¿no? De más recursos humanos, más ideas, más... Se vienen unos Juegos Panamericanos el 2027, oportunidades seguramente van a haber. Conozco muchas personas que iniciaron su camino en el rubro deportivo en Lima 2019 y a partir de ahí se mantuvieron en el tema en la gestión deportiva, así que estamos en un momento idóneo como para empezar a especializarnos y a capacitarnos en esto, ¿no? En eventos, hay algunos que fueron a eventos internacionales, entonces... Tengo amigos que trabajaron en Lima 2019 y terminaron trabajando en el Mundial, en los Juegos Olímpicos. A partir de la experiencia trabajaron en un mega evento deportivo, así que no lo desperdiciemos, no estemos preparados para cuando llegue esa oportunidad el 2027. Es un buen timing ahora los que vayan pensando en los Juegos Panamericanos, así que a ponerse las pilas. Bueno, agradezco a todos la atención de esta entrevista, esta ocasión. Esta entrevista es una serie de entrevistas que vamos a realizar con diferentes exponentes del sector deportivo, así que estén atentos y síganos en nuestros diferentes canales. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.